Damos gracias a nuestro Dios por el don de la vida y también agradecemos por esta hermosa bendición de abrir su palabra y de compartir en este momento mensaje celestial. Y no quiero dejar de decirte de que si estos mensajes son de bendición para tu vida, son de crecimiento, de fortaleza para tu fe, no dejes de compartirlos, que tú mismo puedas hacerte grupos a través del WhatsApp con personas que tú conoces, amigos, conocidos, familiares, que sean receptivos a las cosas espirituales, que estén necesitando de una palabra celestial y que a ellos les puedas compartir día tras día estas reflexiones para que sea el mismo Dios del cielo hablando a sus corazones. Y hoy estamos continuando con el tema de la semana acerca del pecado. Hemos compartido algunas definiciones bíblicas, como asimismo también de esas definiciones algunos ejemplos. En primer lugar, vimos el pecado de acción, aquel pecado que va en contra de la explícita voluntad de Dios, tal como lo define el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4. Pecado es infracción de la ley. Y para esta definición de pecado vimos el ejemplo del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Luego vimos la definición de Santiago, capítulo 4, verso 17, donde allí dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es el pecado de omisión. Y para esta definición de pecado analizamos la parábola de Jesús de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, donde hace referencia a las ovejas y a los cabritos, a los que estarán a su derecha y a su izquierda en su venida. Por un lado, las ovejas hicieron lo que es correcto, hicieron lo bueno, lo que es justo, como una expresión de su fe. Lo hicieron desinteresadamente. Ellos sabían que era lo bueno que se debía hacer. Pero por otro lado, los cabritos, pudiendo también en las mismas circunstancias servir, ayudar a otros, no respondieron de la misma manera. Ellos sabían que era lo bueno que se debía hacer como hijos de Dios, pero no lo hicieron. Y luego compartimos una tercera definición de pecado que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 23. Allí en la última parte dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y también menciona allí acerca de la duda. Y a esta definición de pecado lo llamamos el pecado de presunción, entendiendo la presunción como la falsificación de la fe. Y para esta definición de pecado quisiéramos ejemplificarlo con el relato que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 14. Desde el versículo 22 habla de Jesús que anda sobre el mar. Allí está la historia donde en una ocasión los discípulos estaban en la barca y en algún momento de la noche Jesús va a ellos caminando sobre las aguas. Al verlo, los discípulos dijeron un fantasma, tuvieron temor. Pero en el verso 27 Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y a partir del verso siguiente, el verso 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, dice el verso 31, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En primer lugar tenemos que analizar el pedido de Pedro, la declaración del verso 28, donde dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese si eres tú implica duda. Pedro no tenía la seguridad si el que estaba allí sobre las aguas era Jesús. Y aún no teniendo seguridad, presuntuosamente le pidió que vaya a él sobre las aguas. Y Jesús en su infinito amor quería darle una lección, una enseñanza a Pedro y le dijo ven. Es allí que Pedro baja y descendiendo de la barca camina sobre las aguas, pero en algún momento, al ver el fuerte viento, la tempestad, comenzó a tener miedo y a hundirse.
porque evidentemente lo de Pedro era más presunción que fe. Y de hecho Jesús, cuando suben a la barca, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto nos recuerda la declaración del apóstol Pablo, donde en el libro de Romanos, como hemos analizado, él menciona y dice: pero el que duda en cuanto a algo que hace en función de su relación con Dios. El apóstol dice: el que duda es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y esto nos demuestra de que aún teniendo una relación con Dios, podemos caer en el pecado de la presunción, porque tal vez no hay una firme certeza de quién es Jesús y de lo que Él quiere hacer en mi vida, porque así lo demostró Pedro en esa situación en particular, al decirle: si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y en este momento quiero invitarte, mi querido amigo, mi querida amiga, para que puedas conocer a Jesús de tal manera que tengas seguridad de quién es y de lo que representa para ti, de que sea Él el fundamento de tu verdadera fe, de que sea una fe firme y no actitudes presuntuosas que reflejan dudas.